Cuando Luis XIV ascendió al trono, se extendió a su alrededor un olor tan penetrante que incluso las damas de la corte más firmes abandonaron la sala a toda prisa, ahogadas por el asco. Las manchas de sangre en el asiento real pronto se convirtieron en un elemento habitual de Versalles, y el olor dulzón y podrido de una úlcera supurante se convirtió en el emblema involuntario del poder francés. Nada de esto es fruto de la imaginación. Es la apestosa realidad que bullía tras las fachadas doradas del Rey Sol, una verdad que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Sin embargo, quien una vez respiró esta realidad, nunca la olvidó. Todo comenzó en 1684, cuando profundas sombras cayeron sobre Versalles. Bajo el manto de la oscuridad, Luis abandonó el palacio vestido no con terciopelo y brocado, sino con ropa sencilla y discreta. Se mezcló con la estrecha y húmeda noche de París, donde las callejuelas olían a basura, paja húmeda y placer barato. En esos lugares, lejos de toda etiqueta real, el monarca buscaba placeres prohibidos, caricias crudas, libertinaje primitivo, la cercanía de aquellos que no le seguían por reverencia, sino a cambio de dinero. Entre sudor, moho y manos gastadas, una noche Luis sintió un pinchazo agudo en un lugar del que no se hablaba. Al principio, no era más que una leve molestia, casi insignificante, que él apartó como un recuerdo molesto. Pero en la primavera de 1685, la pequeña irritación se había convertido en una pesadilla diaria. Los sirvientes notaron que el rey apenas podía permanecer sentado en el trono más de 10 minutos. Quedaban rastros de sangre en los cojines de terciopelo púrpura. Y después de cada audiencia, quedaba en el aire un olor que ni siquiera los perfumes más caros de Francia podían disimular. Las damas de la corte se presionaban paños empapados en vinagre contra la cara, para no desmayarse ante el monarca. Sin embargo, Luis guardaba silencio. Ocultaba su enfermedad como si fuera un secreto de Estado. Pero por las noches, sus gritos de dolor resonaban en los pasillos de mármol. Los guardias que vigilaban las escaleras le oían gemir, maldecir y discutir con los médicos. La úlcera, una vergonzosa herida inflamada, se hacía más grande y profunda y comenzaba a supurar. El tormento llevó al rey de una fría ira a una desesperación histérica. Hasta el verano, la enfermedad fue el tema de conversación secreto de París. Los rumores se extendieron por la ciudad como olas oscuras. El rey estaba maldito. El rey pagaba por sus pecados. El rey ya no era intocable. A finales de 1685, Luis apenas podía sentarse. El trono, símbolo del poder absoluto, estaba empapado de sangre y pus. Ni siquiera los recipientes de plata llenos de lavanda que se colocaban a su lado lograban mitigar el hedor. El rey, que en otro tiempo se había presentado a sí mismo como el centro del universo, ahora se veía humillado por su propio cuerpo. Sus movimientos parecían tensos, su andar rígido, su expresión distorsionada. Europa observaba Versalles, y Versalles se ahogaba en el miedo. A principios de 1686, Luis dejó de ocultar su tormento. El sufrimiento aumentaba. Los nervios estaban a flor de piel. Los sirvientes, que antes le seguían desde la distancia, eran ahora testigos involuntarios de su humillación. El propio rey se había convertido en una fuente de pus, sangre y hedor. Sus costumbres, antes elegantes y estrictamente coreografiadas, se transformaron en rituales grotescos de un hombre que había perdido el control de su cuerpo. En la primavera de ese mismo año, Luis ya no podía sentarse sin un cojín especial que había que cambiar varias veces al día. Cada mañana, los sirvientes abrían de par en par las ventanas de la sala del trono y esparcían manojos de artemisa y lavanda por el suelo, en un intento desesperado por disipar el hedor que emanaba del cuerpo del rey. Entonces, la calamidad dio un giro aún más extraño. En lugar de retirarse, Luis exigía ahora atención. Quería espectadores, testigos, un público para su sufrimiento. En julio de 1786, organizó una fiesta que él mismo calificó de curativa. La corte tenía que asistir.
pero también se trajo a gente sencilla de los pueblos de los alrededores. El rey se situó en medio de ellos, no con esplendor real, sino con una túnica larga que en pocos minutos se empapó de sangre. Y entonces ocurrió algo que Versalles nunca olvidaría. Luis se arrodilló y pidió a la multitud que se acercara. Quería que vieran la úlcera, que olieran el hedor, que la tocaran. A algunos incluso les permitió lamerla. La visión hizo que las mujeres se desmayaran y los hombres vomitaran. Pero Luis prometió que quien aportara un consejo, un remedio milagroso o una inspiración sería recompensado con plata y el favor real. La codicia convirtió la corte en un espectáculo grotesco. Médicos, curanderos y curiosos se agolpaban alrededor del rey. Se untaban la herida con ajo, vino, decocciones de hierbas e incluso estiércol de caballo. Nada funcionaba. Una herbolaria de Rouen sugirió aplicar compresas de carbón ardiente para quemar el mal. Cuando el calor desgarró la piel, la sangre y el pus se derramaron por las piernas de Luis. Temblaba. Gemía. Pero no interrumpió el procedimiento. Fue el comienzo de un horror nacional. En septiembre de 1686, toda Francia estaba al tanto. Los periódicos murmuraban sobre un sufrimiento monstruoso. Los pueblos organizaban fiestas burlonas en las que se parodiaba al rey. Pero en el palacio reinaba el miedo. Los médicos recetaban ungüentos de manteca de cerdo, compresas de lino y pociones de orina humana y sangre de perro. La herida crecía, el olor empeoraba, y la mente de Luis comenzó a tambalearse. Él, que antes miraba por encima de las masas, ahora buscaba desesperadamente sus miradas, su aprobación, su compasión. Regalaba monedas a los campesinos, bebía vino con curanderos, echaba a los médicos en un ataque de ira y los hacía volver esa misma noche porque le atormentaban nuevos dolores. Entonces ocurrió el incidente de la miel. Un joven de Lyon untó miel en la herida, convencido de la sabiduría de sus antepasados. Minutos después, un enjambre de avispas se abalanzó sobre el rey. Luis gritó. Los sirvientes golpearon con látigos y la multitud se quedó mirando. Un rey cubierto de avispas, sangre y pánico. En Versalles comenzaron los rumores. La locura avanzaba. En diciembre de 1686, la enfermedad no solo había devastado el cuerpo de Luis, sino también su mente. Desconfiaba de todo el mundo. Oscilaba entre la ira y la súplica, entre la cruel autoexposición y la mendicidad desesperada. El rey Sol se había convertido en una sombra, una advertencia andante de la fugacidad del poder. A principios de 1787, de la antigua grandeza de Luis apenas quedaba una sombra vacilante. Su cuerpo se deterioraba visiblemente, y Versalles olía cada vez menos a poder y más a enfermedad. El monarca apenas dormía, deambulaba agotado por sus aposentos durante el día, y buscaba refugio por la noche, en los últimos y distorsionados restos de su lujuria. El palacio, considerado la residencia más bella de Europa, se convirtió en un enorme hospital en el que la desesperación, el miedo y la podredumbre se habían convertido en algo cotidiano. En enero de ese año, Luis comenzó a celebrar reuniones nocturnas a las que solo podían asistir unos pocos, algunos cortesanos, médicos seleccionados y los sirvientes más leales. Lo que antes habían sido noches de fiesta se convirtieron en rituales macabros. El rey exigía mujeres, pero ya no por deseo. Más bien las obligaba a mirar su herida, a limpiar el pus, a untarla con vinos y tinturas y a examinar el resultado, como si estuviera organizando un grotesco concurso médico. Cada una de esas noches empeoraba su estado. La fiebre aumentaba, la sangre fluía con más fuerza y las sábanas reales apestaban a putrefacción. En la primavera de 1787 llegaron los mejores médicos de Europa. Especialistas de Holanda, España e Italia trajeron consigo extraños instrumentos. Algunos hablaron de un último intento, que era peligroso y parecía casi bárbaro. Había que averiguar hasta qué profundidad se había extendido la úlcera. El método consistía en introducir un tubo metálico de casi 18 metros de largo en la herida para medir la profundidad.
La intervención se llevó a cabo en abril. Luis fue colocado sobre mármol frío. Los sirvientes lo sujetaban mientras los médicos introducían el largo instrumento con cuidado, pero con determinación. Cuando el tubo de acero tocó sus entrañas inflamadas, Luis lanzó gritos que resonaron por las salas. Testigos de la época relataron más tarde que las ventanas del ala contigua se habían roto. Los sirvientes cayeron de rodillas, las ancianas se santiguaron e incluso los médicos retrocedieron asustados. Cuando se retiró el instrumento, los médicos se encontraron con un descubrimiento que heló la sangre en las venas, incluso a los más experimentados. La úlcera tenía casi medio metro de profundidad. En su interior se habían formado 47 bolsas de pus. El hecho de que Luis sobreviviera a la intervención se consideró un milagro médico. Permaneció inconsciente y con fiebre durante 2 días, y en Versalles se extendió el rumor de que el rey estaba moribundo. Los cortesanos susurraban sobre un inminente vacío en el trono. Europa contenía la respiración, y nadie sospechaba que lo peor aún estaba por llegar. En el verano de 1787, cuando Luis se había recuperado lo suficiente como para poder volver a aparecer en público, los médicos propusieron un nuevo tratamiento. La herida debía frotarse con una mezcla de orina de burro y miel de abedul para ablandar la carne en descomposición. El rey, que entre tanto seguía todas las sugerencias, se dejó llevar a los bosques cercanos para recolectar miel fresca. Cuando llegaron a una colmena en julio, se desató una tragicomedia. Cientos de abejas salieron en enjambre, y Luis quedó en medio del enojado enjambre. Los sirvientes huyeron. El rey gritó. Se cayó y las abejas le picaron en la cara, en las manos e incluso en la zona ya inflamada. Una abeja se introdujo directamente en la herida abierta. Luis entró en pánico histérico y fue llevado inconsciente de vuelta a Versalles, con la cara hinchada como una máscara grotesca. La descomposición de su cuerpo reflejaba ahora la descomposición de su mente. Luis se volvió caprichoso, vengativo e impredecible. Los simples campesinos que le traían remedios populares eran colmados de monedas un día y al siguiente arrojados a la mazmorra, si sus consejos no le proporcionaban un alivio inmediato. Las damas de la corte tenían que llevar joyas hechas con panales de miel, y los hombres debían colgar amuletos de piel de burro de sus cinturones para que las fuerzas naturales pudieran pasar al rey. Versalles se convirtió en un teatro absurdo en el que se entremezclaban la superstición, el miedo y la sumisión. En otoño de 1687, Luis registró personalmente los aposentos de los sirvientes, irrumpió en cocinas y farmacias, abrió ollas, olfateó caldos y acusó a todos de planear un atentado contra su salud. Cada vez con más frecuencia ordenaba rituales curativos públicos. Los curanderos tenían que presionar hierbas sobre su herida en medio de la corte, verter vinos ácidos sobre ella o recoger pus en cuencos de plata para estudiarlo. Algunos de estos rituales se convirtieron en espectáculos repugnantes, en los que la multitud no sabía si sentir compasión o asco. En diciembre, Luis sufrió una grave recaída. Durante días, habló en fiebre con figuras imaginarias, vio heridas de fuego en su cuerpo y gritó pidiendo remedios cada vez más fuertes. El olor en sus aposentos se volvió tan intenso que incluso los soldados más endurecidos contenían la respiración cuando montaban guardia. Luis ya casi no era un ser humano. Era un dolor andante, una criatura agotada y atormentada que solo existía en un mundo de sangre, pus y desconfianza pánico. A principios de 1788, Versalles se había sumido en un estado de agotamiento constante. El hedor que emanaba de la herida del rey se extendía como una nube invisible por los pasillos. Los niños se tapaban la nariz cuando se encontraban con Luis. Los nobles huían de las audiencias o inventaban enfermedades para mantenerse alejados de él. Los sirvientes se escondían en pasillos laterales para no cruzar accidentalmente su mirada. Luis sangraba ahora sin cesar. La ropa, las alfombras,
el propio trono, todo estaba empapado. En enero de 1688, comenzó a despertarse por las mañanas en un charco de su propia sangre, confundido sobre dónde se encontraba. Sus órdenes se volvieron incoherentes, y el protocolo de la corte se tambaleó. Los médicos querían abandonar Versalles en secreto, pero los guardias reales los llevaron de vuelta. Algunos fueron ejecutados, un acontecimiento que destruyó los últimos restos de disciplina médica. En febrero, un ambiente sombrío se apoderó del palacio. Se colocaron cuencos con carbón encendido e incienso en los pasillos, pero nada podía disimular el olor. La corte susurraba abiertamente que el rey era la encarnación de la corrupción, la prueba viviente de que el poder y el pecado acaban devorando el cuerpo. El miedo en el palacio era mayor que nunca. Y entonces llegó marzo, el mes en el que todo se derrumbó definitivamente. Una tropa de casi 1000 jinetes procedentes de las provincias llegó a Versalles. Allí se habían extendido rumores de que el rey estaba débil, enfermo y abandonado por Dios. En un ataque de locura, Luis subió a la torre más alta del palacio y se rasgó la ropa. Ante la plaza reunida, expuso su úlcera y gritó que todos la vieran, que nadie pudiera escapar de su vergüenza. Los jinetes, conmocionados por la visión, retrocedieron. Para ellos era una señal. La corona había caído antes de que muriera el rey. A partir de ese día, Luis se hundió en un abismo sin fondo de renuncia y locura. Obligaba a los sirvientes a formar una guardia de honor en los pasillos durante horas. Olía sus ropas. Buscaba traición y el olor de la muerte. Las damas de la corte y las sirvientas tenían que frotarle la herida con hierbas mientras docenas de nobles observaban. Quien apartaba la mirada era castigado. Quien se desmayaba, ridiculizado. Versalles comenzó a parecer un castillo encantado, un lugar donde la dignidad ya no tenía cabida. Hasta finales de marzo, los nobles dormían en pabellones apartados para escapar del rey. Los pasillos estaban bloqueados por mulas con cestas llenas de ropa sucia. Los cocineros cocinaban sin descanso un caldo de ajo y hojas de laurel para que el aire del palacio tuviera un olor mínimamente soportable. Pero el rey no abandonó sus viejas costumbres. Siguió trayendo mujeres de las calles de París. Creía que la sangre simple podía curarlo. Pero eso solo aceleró su caída. En la primavera de 1788, Luis XIV estaba irreconocible. Su figura, antes orgullosa, se había encogido. Su rostro estaba demacrado y sus ojos vidriosos por el dolor y la falta de sueño. La enfermedad, que había comenzado en secreto, se había apoderado de todo su cuerpo y amenazaba con devorar incluso los muros de Versalles. Los sirvientes se movían susurrando por los pasillos, y los nobles apenas se atrevían a entrar en el palacio. El sol, símbolo del rey, solo brillaba sobre Versalles, como un resplandor opaco y moribundo. Las úlceras se habían extendido y habían aparecido nuevas inflamaciones en los muslos y la parte baja de la espalda. La sangre y el pus goteaban sin cesar, y las vendas reales debían cambiarse varias veces al día. En los aposentos del rey había barriles llenos de vinagre y ungüentos de mercurio, junto a cubos con aceites de hierbas y manojos de pelo de animales, todo ello en un intento desesperado por ralentizar al menos la putrefacción. En mayo de 1689, Luis estaba prácticamente confinado en sus aposentos. Sin embargo, el rey se negaba a ceder el poder. Insistía en celebrar consejos diarios, aunque sus palabras fueran incoherentes, y sus órdenes a menudo contradictorias. Promulgó leyes extrañas que aterrorizaron a la corte. Se prohibió reír para que nadie se burlara del hedor. Los sirvientes debían llevar brazaletes con los que podían cubrirse la boca y la nariz sin ofender al rey. Y cada vez que Luis se movía, le seguía un pequeño grupo de hombres que llevaban cubos llenos de vinagre, palas, ungüentos y paños, listos para tratar la úlcera cuando volviera a reventar. En junio de 1789, la desesperación en el palacio alcanzó su punto álgido. Luis buscaba nuevas formas de aliviar el dolor, y no se detenía ante nada. Tomaba baños helados,
Se frotaba el cuerpo con estiércol de caballo, exigía pociones hechas con caparazones de tortuga triturados o plumas de pavo real quemadas. Los médicos que se oponían eran insultados o expulsados. Se convocó a curanderos de las regiones más remotas de Francia para que examinaran al rey. Muchos de ellos eran charlatanes, pero Luis se aferraba a cualquier atisbo de esperanza. Algunos días, la corte se convertía en una arena grotesca. El rey se hacía llevar al patio, se sentaba en una silla que en pocos minutos quedaba empapada y pedía a la multitud que propusiera nuevos métodos de curación. Campesinos, mujeres, niños, todos podían acercarse. Algunos traían decocciones de hierbas, otros sangre de animales y otros extraños amuletos. Luis recompensaba las propuestas más interesantes con monedas de plata. A los demás los ridiculizaba o, en un ataque de ira, les lanzaba los restos de sus ungüentos. El verano abrazaba Versalles, y con él, el hedor se volvió insoportable. Se rumoreaba que había gusanos en el cuerpo del rey y que sus sábanas tenían que quemarse cada noche porque la inflamación segregaba un ácido que descomponía la tela. Nadie sabía si era cierto, pero nadie se atrevía a comprobarlo. El palacio vivía entre rumores y miedo. A finales de julio de 1689, algunos sirvientes, que estaban a punto de perder la cordura debido a las condiciones, decidieron hacer algo. No por crueldad, sino por desesperación. Y tal vez por una pizca de venganza, ya que los últimos meses los habían obligado a vivir entre el hedor, el agotamiento y el miedo. Luis seguía amando la equitación. Era el único recuerdo de su juventud que le quedaba. Así que los sirvientes eligieron el caballo más inquieto de la caballeriza real, un animal que llevaba días sin comer. Para reforzar el efecto, untaron los pantalones y la ropa interior de Luis con una mezcla de avena, miel y grasa de pollo, el cebo perfecto para el animal hambriento. La mañana del 31 de julio de 1789, Luis insistió en montar a caballo. 2 sirvientes le ayudaron a subirse a la silla. Sus movimientos eran temblorosos y su cuerpo débil. Su ropa, recién lavada, ya estaba empapada de ungüentos y grasas. Los cortesanos le observaban desde la distancia. Nadie se atrevía a acercarse. El caballo comenzó a piafar nerviosamente de inmediato. Luis se aferró a las riendas, pero sus manos estaban débiles. Al cabo de unos minutos, el animal olfateó la mezcla de miel y grasa y dio una coz. Con un tirón salvaje, tiró al rey al suelo. Luis cayó de lado, golpeó con fuerza y quedó tendido en el suelo. Al intentar levantarse, su cabeza quedó atrapada entre 2 tablas de una valla. El caballo, ahora completamente fuera de control, se lanzó hacia adelante, directamente hacia el rey atrapado e indefenso, y embistió con toda su fuerza su cráneo contra la herida ya abierta. El impacto hizo que la vieja cicatriz se abriera. La sangre y el pus brotaron y salpicaron la hierba. Ludwig perdió el conocimiento inmediatamente. Yacía allí, un amasijo de carne y dolor, con sus ropas reales manchadas y rasgadas, y las manos crispadas en el barro. Los cortesanos se quedaron paralizados. Algunos se tapaban la nariz, otros se limpiaban disimuladamente las lágrimas de risa de los ojos. Otros contemplaban la escena en silencio, como si se tratara de un grotesco castigo divino. Nadie corrió hacia él. Nadie pidió ayuda. Nadie se atrevió a tocar al rey. Ludwig permaneció allí tendido durante varias horas. La sangre, el pus y un olor dulzón e insoportable fluían sin obstáculos de su cuerpo. La gente se reunió a una distancia segura a su alrededor, algunos con curiosidad, otros con repugnancia. La espera se convirtió en un ritual. ¿Moriría el rey? ¿O resucitaría de nuevo para seguir sumiendo al palacio en su pesadilla? Por la noche quedó claro que no había vuelta atrás. El rey respiraba superficialmente. Su piel estaba cenicienta, sus ojos entreabiertos, pero vacíos. Su cuerpo se estremecía ocasionalmente, como si luchara contra algo invisible. Pero la batalla ya estaba decidida. El 2 de agosto de 1789 se anunció oficialmente su muerte.
Un rey que se había autodenominado el Sol se había extinguido en la oscuridad. No había corte real formando una guardia de honor. No había coro cantando. La noticia se difundió en silencio, casi con alivio, como una ráfaga de aire largamente esperada en una habitación sofocante. Los sirvientes comenzaron inmediatamente a eliminar los rastros de su enfermedad. Se tiraron muebles por las ventanas, se quemaron alfombras y se destruyeron prendas de vestir. Se quería borrar todo recuerdo del hedor, la vergüenza y la podredumbre que habían dominado Versalles durante 3 años. Lo que quedó fueron informes y crónicas que surgieron más tarde, textos en los que se describía la enfermedad que había carcomido no solo el cuerpo, sino todo el poder de un rey. Luis XIV, símbolo de la monarquía absoluta, se había convertido en un signo de humillación en sus últimos años. Su enfermedad no solo le había privado de su dignidad física, sino también del aura con la que se había divinizado a sí mismo. Versalles, antaño un lugar de esplendor, se había convertido en el escenario de una lenta e implacable decadencia, un recordatorio de que ni siquiera los reyes pueden reinar más allá de los límites del cuerpo humano. Su muerte trajo alivio, pero también una lección que Francia nunca olvidó del todo. El poder puede doblegar al mundo, formar ejércitos, crear leyes, pero no puede curar ni un solo centímetro de carne en descomposición. Y ningún trono, por muy dorado que brille, permanece inmaculado cuando el cuerpo que se sienta en él se pudre hacia su propia perdición.